Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Siempre nos encanta hablarles de algo que vamos a conocer en torno al patrimonio y la tradición de la ciudad. Pero hay veces que se lo podemos contar, animarle y especialmente decir, ¿y han pensado en los niños? Esto es importante. Quizá el que tengamos aquí un cómic relacionado con Blas de Lezo nos va a aproximar mucho más a su figura. Y esto es importantísimo, especialmente porque además que esta exposición está aderezada con barcos en miniatura y también con distintas maquetas. Todo ello, importante que lo tengan en cuenta. Vamos a abrir, por ejemplo, esta página y así ven cómo se conforman las distintas viñetas y se hace ameno. Les digo de entrada, pensado quizá para los niños, pero un cómic lo puede leer cualquiera y especialmente despertar el interés de qué es de lo que se trata. ¿Quién ha realizado este cómic? ¿Quién lo ha guionizado? ¿Cuál es el autor de la adaptación de la historia de Blas de Lezo? La historia que nos vamos hoy a empapar y bien, nunca mejor dicho, por aquello que estamos hablando de la mar, pero especialmente de un personaje que está relacionado con Málaga. De hecho, si son de la zona de Bailén Miraflores, ahí está su calle, Blas de Lezo, ¿verdad? Eugenio Gros, Blas de Lezo, es precisamente una de las arterias principales de nuestra ciudad. Bueno, pues les presento, en primer lugar, Rafael Vidal, que es director del foro que ha protagonizado esta iniciativa y que merece la pena que ustedes lo conozcan y mucho. Muy buena, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Bien? Muy bien. Bueno, pues bienvenido ante todo, ¿eh? Muchas gracias. Y también con nosotros está Rafael Díaz, que es delegado regional de la Real Liga Naval y además coronel ya retirado, ¿no? No, coronel. Ay, bueno, coronel soy yo. Coronel el otro Rafael. Muy bienvenido. Vamos a ver, tenemos que hablar de muchas cosas, especialmente de Blas de Lezo. ¿Por qué todo esto? Bueno, el homenaje a Blas de Lezo surge precisamente hace 2 años por unas cosas fortuitamente, al conocer que una persona de aquí de Málaga estaba escribiendo un libro sobre Blas de Lezo, un escritor que era doctor ingeniero, curiosamente, y entonces, pues como ya al mismo tiempo nos enteramos que en Madrid se estaba también gestando un homenaje a Blas de Lezo, pues entonces quisimos aunar estos dos esfuerzos tanto de Madrid como del Foro para la Paz en el Mediterráneo, con el homenaje a Blas de Lezo. Entonces, en un principio, pues empezamos a trabajar juntos, pero posteriormente, pues vimos que el coste económico que suponía trabajar como estaba trabajando en Madrid iba a ser superior a nuestras capacidades económicas, y entonces en Málaga empezamos a andar tranquilamente y lo que hicimos fue establecer un programa que yo creo que era muy atractivo. El primero, una exposición en homenaje a Blas de Lezo, pero que se iba a llamar Historias del Puerto de Málaga. Historias del Puerto de Málaga. Que luego el comisario de la muestra, que es el comandante de Marina, o era el comandante de Marina, ahora mismo ha sido sustituido, pues hablará sobre ello. Luego, pues era la edición de un cómic que con la historia de Blas de Lezo, que es el que ha enseñado, en el cual lo que se pretende, aunque es acercar la historia a los niños, también que los mayores se den cuenta de la importancia que tiene Blas de Lezo en la historia de España. Y más teniendo en cuenta que tenemos nosotros que tener presente en esa nueva conciencia de defensa que debemos tener los españoles, que no solamente se circunscribe la defensa al ámbito del territorial de España, sino que también es los intereses españoles, antes como ahora, están a muchos miles de kilómetros de lo que es la metrópoli o de lo que es la patria. También un tercer acto era escribir y editar un libro sobre Blas de Lezo. Ese libro sobre Blas de Lezo pues ya está, lo va a editar la Diputación. Luego también un ciclo de conferencias donde se va a hablar de Blas de Lezo, hombre español y soldado, y Blas de Lezo en la batalla de Vélez Málaga, que es un conocido malagueño, es un historiador veleño que es Paco Montoro, que todos yo creo que es bastante conocido. Y luego, por último, homenaje que se va a hacer a Blas de Lezo, como penúltimo homenaje a hacer a Blas de Lezo, va a ser poner una placa en el Hospital de Santo Tomás donde fue curado, porque ya sabemos, o hay que saber, que Blas de Lezo a los 15 años pues fue herido y se le cortó, perdió una pierna, y así todo siguió la carrera militar.
Y luego, como última cosa que no viene ahí, pero que sí sería una ilusión para el foro, para la paz en el Mediterráneo, es que tuviéramos una escultura dedicada a Blas de Lezo dentro de Málaga, pero una escultura de quinceañero, no el Blas de Lezo almirante, sino el Blas de Lezo guardiamarina, que es el que al mando de una batería de cañones perdió la pierna, se comportó heroicamente. A ver, vamos a intentar ver aquí esta imagen precisamente, porque bueno, la tenemos ya en cómic, ahora lo que hace falta es llevarla al bronce. A ver si se la podemos mostrar, es esta viñeta de aquí justamente, y lo tenemos ahí, pues con 15 años ya mutilado. Además, a lo largo de su trayectoria perdió varias cosas más. Perdió varias cosas más. Pero es que además hay una cosa curiosa. Le llamaban aquello del medio hombre, ¿no? Exactamente. Pero hay una cosa curiosa, es que cuando perdió la pierna, Blas de Lezo cuando perdió la pierna, pues entonces un carpintero de Ribera le hizo una pierna ortopédica de madera y él pasó las pruebas físicas. Es que pasar las pruebas físicas era saltar en abordaje de un barco a otro. Bueno, que alguien se ponga a pata coja a intentar saltar de un barco a otro, a ver si es capaz de hacerlo. Que se ponga a pata coja a saltar en un barco. Bueno, ya podemos tener ahí aventura. Bueno, Rafael, y todo esto, la verdad que el planteamiento que nos estaba haciendo Rafael Vidal sorprende, porque fíjense lo único que hay que tener en cuenta a la hora de organizar un evento de estas características: contar con los máximos socios posibles, ¿no? Para que algo sea verdaderamente colosal y un homenaje que posiblemente no se quede ahí y quede después en una propia estatua en la ciudad. Pero las maquetas es importante siempre tenerlas muy presentes. La Liga Naval hace un trabajo considerable con muchísimas cosas, pero especialmente con aquello de legar a todos la memoria de lo que es una embarcación y los distintos tipos, ¿no? Efectivamente. A mí, cuando el foro me pidió la colaboración de la Real Liga Naval Española, me encontré con una papeleta. Allí se iban a crear 10 dioramas de 10 situaciones diferentes ocurridas en el puerto de Málaga, y había que ambientar cada diorama de esos con las maquetas, con los barcos propios de esa edad. De esa época. Entonces, bueno, afortunadamente la Real Liga Naval tiene... Lo tenemos en el patio de bandera del ayuntamiento. Exacto. Pues nosotros tenemos afortunadamente muchos socios, maquetistas, y además cuento con una colaboración extraordinaria, que es el Museo de Astilleros Nerea. Astilleros Nerea tienen una variedad de barcos de diferentes épocas, y luego ya pues los barcos, por ejemplo, los barcos de guerra, lo que normalmente decimos los barcos grises, pues esos casi todos son obra mía, y algunos otros más. Incluso hemos traído barcos de Córdoba, de Sevilla, de socios de la Liga, y hemos conseguido pues situar cada diorama con los barcos que correspondían a ese momento, como por ejemplo está pues la llegada de Alfonso XIII a bordo del Juan Sebastián Elcano a Málaga. Pues está la maqueta del Juan Sebastián Elcano, la acompaña también una maqueta del Galatea también, que es de la misma época. Entonces, o sea, cuando llegó el Juan Sebastián Elcano a Málaga, que parece que no, pero hay cosas que le damos muy poca importancia en la ciudad. La primera escala del Juan Sebastián Elcano en Málaga. Fue sale de estrenar Cádiz, el barco. Y además con rey incluido. Estrenar el barco. O sea que eso hay que tenerlo muy presente, en fin. Y, en fin, hay una serie de situaciones que se han conseguido muy bien. Teníamos una que era la entrega de la bandera de combate al Guadalhorce. Sí. Resulta que no teníamos esa maqueta. Y entonces me puse, y en 3 días, trabajando desde que amanecía hasta que anochecía, construí la maqueta de Guadalhorce, y ya está. Y con todos los soldaditos de Joaquín allí delante, la madrina, el almirante Albazús, eso y todo. Hemos conseguido darle un aspecto histórico, pero además simpático. Claro. También como la llegada de cada Jueves Santo del contramaestre, ¿no?, Casado con la Legión a Málaga, pues también está allí representado.
en fin, Y un- creo que lo hemos conseguido. Y uno de esos episodios, indudablemente, es esa batalla de Málaga, ¿no? ¿Eh? Sí. Batalla Que- de Vélez Málaga. Que efectivamente, de Vélez Málaga, pero tradicionalmente, También, sí, ¿verdad? también le llaman batalla de Siempre Málaga. se le llama batalla de Málaga. o Batalla casi Naval de siempre. Málaga, sí. Y de hecho ocurrió frente a las costas del término municipal de Vélez. Tendremos opción en el programa de hoy también de hablar con más personas relacionadas con el mundo de la maqueta. Es una forma que se ha ido adaptando a los tiempos, porque la maqueta sigue existiendo y tiene vigencia. Sí, claro. Además, las maquetas de barcos existen desde la prehistoria. En Grecia se han encontrado vasos con barcos representados, o sea que todo. Y hoy en día, pues, la decoración de una casa, aunque no sea familia de marinos, simplemente esto, Sí, hay un barquito por vivir ahí. en la costa, nada más. Pues es rara la casa donde no hay una maqueta de un barco, de la clase que sea, del que a uno más le guste. Rafael Vidal, esta posición se puede ver hasta el próximo día. Hasta el próximo día 20 de octubre. Allí lo que estamos viendo son óleos del mejor marinista, pintor marinista que hay ahora mismo en España, que es Vicente Gómez Nava. Es decir, que además ha captado pues el puerto de Málaga desde distintos puntos de vista y con todas las fortificaciones ha hecho un trabajo histórico bastante importante. Es decir, que también, aparte de las maquetas, también hay pues algunos objetos, maquetas de barcos, también hay algunas maquetas de la batería de San Felipe, por ejemplo, en fin, otra también de un plato del vapor Génova, en fin. Esperamos, de esas cosas hablará más ampliamente el comisario de la muestra con respecto a ese tipo de temas. Vamos a recordar la agenda, las actividades que quedan pendientes, que podemos sumarnos para, además de la propia exposición. Pues mira, el día 9 de octubre a las 19 horas hay una conferencia del profesor y doctor Francisco Jiménez Alfaro Giral, en la Cámara de Comercio, que va a hablar de Blas de Lezo, militar español y soldado, en el cual pues este es el autor del libro. El autor del libro, a mí me ha fascinado el libro, porque este personaje parece como si tú al leer el libro estás al lado de Blas de Lezo, estás viviendo las mismas vivencias de Blas de Lezo. Cuando ahí una de las maquetas es el intento de asalto de los ingleses al castillo de San Vicente de San Vicente de Barajas, pues cuando se ve la bajada en el libro, estás viendo a Blas de Lezo, cojo, manco, y con el ojo perdido, al frente de sus hombres, corriendo peña abajo, hasta expulsar a los ingleses. Es que lo estás viviendo, o sea, es un hombre con el que se vive el libro, acontecimiento, ¿no? El acontecimiento. Y desde luego, pues va a ser el próximo día, el día 9. Luego el día 16 vamos a hablar, Francisco Montoro nos va a hablar de la batalla naval de Málaga, o la batalla naval de Vélez Málaga, que él ha escrito un libro maravilloso con Ranea sobre la batalla naval de Vélez Málaga. Y luego, por último, ¿A qué hora el día 16? El día 16 también a las 19 horas en la Cámara de Comercio. También. Y luego, pues que eso no tiene día todavía, debido a pequeños problemas que han surgido porque tiene que adecuarse al casco histórico la placa que se va a poner de homenaje a Blas de Lezo en el Hospital de Santo Tomás. El Hospital de Santo Tomás es el que está enfrente del Sagrario, que ahora mismo ya es del Obispado y se pretende remodelar totalmente. Bueno, pues esos son los actos Tenemos de homenaje. poca información de esa remodelación, pero esos son los planes.
Esos son los planes, efectivamente. Bueno, y ahí se termina, podríamos decir, el Blas de Lezo oficial. Luego queremos, el siguiente paso es la estatua de Blas de Lezo. ¿Y la placa se va a poner ahí en Santo Tomás? La placa se va a poner en Santo Tomás, sí. Estamos ahora mismo pues viendo la placa para que se adecue a la fachada y a ver el texto que se va a poner y tal. Y dirán ustedes, ¿por qué en Santo Tomás? ¿Por qué en ese edificio en concreto? Hay una explicación también que merece la pena que conozcamos, quizá por desconocida, y ellos también han rescatado ese episodio de la historia. Allí, en concreto, ¿por qué? Porque allí fue donde Blas de Lezo lo desembarcan muy mal herido, y entonces allí era un hospital de sangre, y lo tratan las monjitas que había allí, y en este libro de Jiménez Alfaro pues relata lo bien que lo tratan y el recuerdo que él mantuvo siempre a aquellas monjitas de lo bien que lo trataron. Y hay que tener en cuenta que un niño, porque al fin y al cabo es un niño de 15 años que le han cortado la pierna, y además la pierna se la cortan a lo bestia, es decir, que la cortan sin darle nada más que un cuero en los dientes para que apriete, y con una sierra y un cuchillo muy afilado, y esa es toda la anestesia. Y luego le ponen, lo meten, el muñón lo meten en brea hirviendo para que cicatrice rápidamente y no tenga infección. Bueno, eso se lo hace ya, a uno se lo piensa. Y eso que lo estaban curando. Y eso que lo estaban curando, o sea, eso se le ponen los vellos de punta, ¿no? Bueno, pues allí lo terminaron de curar, o sea, allí ya se curó, terminó de curarse, estuvo 20 y tantos días de recuperación y luego pudo embarcarse para Tolón, donde volvió otra vez a la escuela naval. Pues fíjense la importancia, hemos hablado en alguna que otra ocasión, ¿verdad?, del Hospital de Santo Tomás, siempre hay que recordarlo, García de Inestrosa crea ese edificio y a partir de ahí son muchos los avatares que hay. Pero ese episodio de Blas de Lezo, si no llega a ser por el propio foro, quizá posiblemente hoy en día seguiría desconocido. Y la placa cuando llegue, pues seguro que va haciendo que esta historia se conozca y que además de la calle, que ya existe, pues esté la placa y en un futuro monumento. Futuro monumento. Que ahora mismo la idea, no tenemos ni maqueta todavía, ¿no? Todavía no tenemos ni maqueta. Hay varios escultores. A mí me gustaría que fuera un escultor de Málaga el que se hiciera cargo del tema, y que tuviéramos... Y si tuviera ya 15 años el escultor ya sería una cosa buena. Bueno, la verdad es que el escultor, la escultura queremos que tenga 15 años. Pero cuando van los colegios allí a ver la exposición, una de las primeras cosas, cuando yo les he explicado, y me parece que todos los profesores, porque hay unos 8 o 10 voluntarios, profesores que están explicando a los distintos colegios, le decimos a los niños, ¿tú qué edad tienes? Y dice, yo 14 años. Y digo, pues tú imagínate lo que es un año más, un chaval que se va a la guerra a defender a España y a su rey. Y le pasa esto, ¿tú serías capaz? Y se le muda la cara al pensarlo. Pues vamos a seguir hablando con nuestro invitado porque tenemos más relacionados con Blas de Lezo. Fíjense el interés que se despierta, especialmente las distintas personas que representan a los colectivos, para que al final todos hagamos algo por la causa y por la historia, en esta ocasión, de Blas de Lezo. Nos vamos a publicidad brevemente, volvemos enseguida y les seguimos contando. Tenemos el local comercial que necesitas para tu negocio a precios muy asequibles. El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, dispone de locales comerciales en diferentes zonas de la ciudad. En alquiler, con opción a compra y hasta un máximo de 10 años. Y si te lo quedas, te descontamos el 50% de lo pagado por el alquiler. Plazo de entrega de solicitudes hasta el 14 de octubre. Más información en el 010 y en la web imv.málaga.eu. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Bueno, pues como pueden comprobar y van a comprobar a lo largo del programa de hoy, Blas de Lezo merece la pena que sea una figura conocida. Y la pregunta de rigor, ¿por qué hasta ahora ha pasado tan desapercibido en Málaga? Sí, tiene una arteria
bastante importantes, en la zona de Bailén Miraflores, una densidad de tráfico. Además pertenecía antiguamente a la Nacional 340, ¿no? Pasaba por ahí. Pero no ha calado en la sociedad de la manera que merecería, o no. Bueno, es que en España era desconocido. Que Blas de Lezo ha estado totalmente olvidado de la historia de España. Es decir, que se ha recuperado recientemente la figura de Blas de Lezo, que fue el mayor almirante y prácticamente fue desde la batalla de Trafalgar, desde el bicentenario de la batalla de Trafalgar, en donde el gobierno español mandó a la fragata Blas de Lezo a rendir homenaje a Nelson. Y entonces, pues alguien dijo, Nelson fue el mejor almirante del mundo, y dijo sí, pero el único que fue invicto fue Blas de Lezo. O sea, nunca fue derrotado Blas de Lezo. Y entonces dijeron, ¿cómo? Un español que nunca fue derrotado ni siquiera por los ingleses, eso es imposible. Y entonces cuando se empezó a hablar de Blas de Lezo. Es raro eso, Rafael. No, es que la verdad es que la derrota que le infligió Blas de Lezo al almirante Vernon inglés fue tan espantosa, porque es que darse cuenta que eran 180 navíos contra 6 barcos medio podridos, que es lo único que tenía Blas de Lezo allí, y le infirió tal derrota que el rey de Inglaterra ordenó que no se volviera a hablar nunca más de la batalla esa de Cartagena de Indias. Y en la enciclopedia británica no existe la batalla de... Hoy en día no existe la batalla de Cartagena de Indias, porque el rey ordenó que fuera aquello y fuera. Pero es que lo más grave es que en España también, hasta el siglo pasado, prácticamente no se volvió a hablar de Blas de Lezo. Y bueno, ya la Armada, que sí es más sensible con su propia historia, pues ya en el 1920 y tanto, creo que fue, ya construyó un crucero que se llamaba Blas de Lezo, que por cierto tuvo un final en las costas de Galicia, y luego ya que se mandó, cuando el centenario de la batalla de Trafalgar, se mandó con toda a Inglaterra a la conmemoración de la batalla de Trafalgar. Los mismos ingleses, cuando un barco ultramoderno como era la fragata, Blas de Lezo, bueno, ¿y este Blas de Lezo quién era? Y los mismos ingleses ya empezaron a darse cuenta que los habían engañado, que le han contado una historia que es falsa, como tantas otras, claro. Porque lo lamentable del caso es que en la historia para ellos no existe ni cuando Nelson perdió un brazo en Tenerife, ni nada, no existe nada de lo que fuera derrotas de ellos. Pero es que el caso de Blas de Lezo, como dice Rafael, nunca perdió un combate. Nunca. Lo de la flema no es por gusto, ¿no? La flema británica, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas cosas merece la pena, pero tenemos que hacer hincapié también porque el autor del cómic, en cuanto al guión, es Rafael Vidal, y José Pablo García es el dibujante, el ilustrador. Ha hecho aquí un trabajo considerable, que sobre todo se intenta traducir, vamos a llamarlo así, porque hay banderas que no existían en la época, pero claro, los niños de hoy en día, si ven esa bandera, no van a interpretarla. Entonces, se ha intentado buscar ahí también que sea perfectamente legible y entendible, ¿no? Que la comprensión llegue al 100%. Al 100%, sí. José Pablo García Gil es tal vez uno de los dibujantes de tebeos mejores que hay ahora mismo en Málaga. De hecho, por ejemplo, es bastante conocido la historia que hizo de los santos... San Ciriaco y Santa Paula. Exactamente, que también lo hizo él, y yo creo que merece la pena que lo tengamos en cuenta como uno de los grandes cómics, de los grandes dibujantes que hay ahora mismo en Málaga. Aparte, es licenciado en medios audiovisuales, es decir, que tiene una serie de estudios bastante importantes. Eso que ahí se ve es la batalla de Cartagena de Indias, que aparte de ser una batalla naval,
fue la mayor confrontación que ha existido en la historia de la artillería de costa contra una flota, mayor que en la Segunda Guerra Mundial. También un poco complementando lo que decía Rafael, la derrota que se le infringió a la escuadra británica fueron de 50 a 80 buques. De tal forma que una escuadra, los ingleses, que le llamaban la escuadra invencible, no pudieron recuperarse hasta 40 años más tarde, 40 o 50 años más tarde, y no pudieron aplicar el máximo esfuerzo a la independencia de las colonias americanas precisamente por falta de flota. Es decir, que Blas de Lezo también se merece que los americanos lo tengan en cuenta, porque gracias a la derrota que infringió a los ingleses, ellos no pudieron aplicar el esfuerzo naval necesario para repeler a los propios ingleses. Por lo que merece la pena que nosotros le informemos a los ingleses, a los americanos, y que hagamos verdaderamente patria de este tipo de personajes que indudablemente, si han pasado tanto tiempo desapercibidos, al final conforman parte de nuestra historia, y fíjense de qué forma también con la historia local, con la historia de Málaga. Eso es importantísimo que lo tengamos presente. Yo me gustaría simplemente con dos palabras, vamos, muy pocas palabras, decir que esto no le ha costado, la exposición y el homenaje no le ha costado nada a los malagueños. Bien. Es decir, eso es muy buena noticia. Claro, porque es que todo el mundo lo que ha aportado es trabajo, organización y muy pocos medios cada uno. Es decir, que nadie ha aportado una cantidad de dinero. El ayuntamiento, por ejemplo, ha aportado que el servicio operativo ha hecho las mesas, y Cultura ha puesto una azafata. El Club Mediterráneo, el equipo de mantenimiento del Club Mediterráneo, que se portaron como unos jabatos, montaron la exposición, y ayudaron luego pues también a montar a toda la cuestión a la infraestructura, porque las maquetas la pusieron los de la Liga Naval, y las miniaturas, claro, los de Joaquín Moltó y todos los demás. Luego, por ejemplo, pues también el Club Mediterráneo ha puesto la seguridad interior. Es decir, luego pues la Cámara de Comercio ha puesto también una serie de cosas. Algunos miembros de la Cámara de Comercio, como el vicepresidente, pues es el que ha dicho Rafael Díaz, que ha puesto a disposición los carteles y los camiones. Pero en fin, que con ello me quiero decir que todo son cantidades de muy poca entidad, pero que han tenido mucha repercusión. Sí. Y también comentarte, ya por último, yo no quiero ser pesado, sí, que el tebeo o el cómic ha tenido una repercusión mundial extraordinaria. A mí me han llamado desde Filipinas hasta desde Manila, de la Universidad de Manila y la Universidad de Lima, me han llamado profesores diciendo que les ha llegado a ellos, a través de internet, les ha llegado el tebeo, que se han quedado verdaderamente maravillados. Pues merece la pena, ¿verdad?, que nosotros se lo contemos y que de esta forma vayan ustedes a visitar la exposición al edificio del ayuntamiento. Muchas gracias a los dos por la asistencia, y de esta forma seguro que vais a llegar mucho más allá, porque nos están viendo ahora mismo en directo en toda Málaga, en Córdoba, en Sevilla, en Valencia, en Madrid, por internet en los 5 continentes. Saludados quedan todos, pero el trabajo que están haciendo ellos merece la pena que, si pueden venir a Málaga a verlo, pues lo conozcan, y además con esas dos conferencias, en este caso, del día 9 y 16 de octubre a las 7 de la tarde en la Cámara de Comercio, y de esta forma seguro que seguimos avanzando. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con Blas de Lezo, nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, porque le vamos a seguir contando la parte de las miniaturas, y también el comisario de la exposición estará con nosotros. Tenemos el local comercial que necesitas para tu negocio a precios muy asequibles. El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, dispone de locales comerciales en diferentes zonas de la ciudad. En alquiler, con opción a compra y hasta un máximo de 10 años. Y si te lo quedas, te descontamos el 50% de lo pagado por el alquiler. Plazo de entrega de solicitudes hasta el 14 de octubre. Más información en el 010 y en la web imv.málaga.eu. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga.
con nosotros se encuentran dos nuevos invitados que les van a contar distintas facetas, dirán ustedes. ¿Para tanto da Blas de Lezo? Para mucho más. El problema es quizás el presupuesto, ¿verdad? Pero hay opciones que se pueden hacer en la ciudad. Ya nos están anunciando qué placa en bronce va a haber en Santo Tomás, y también monumento en bronce es el interés que exista en la ciudad, y sería muy conveniente que así fuera. Por un lado, les presento a José Luis García, que es el comisario de la exposición. Ustedes lo conocen también porque ha sido, y digo ha sido porque hasta el viernes esto le ha pillado a caballo, en el cargo y en la reserva. Ha sido comandante naval de Málaga y es también capitán de navío de la Armada y, por si fuera poco, licenciado en Historia, con lo cual el comisario va sobrado de currículum. Muy buena, ¿cómo estamos, José Luis? ¿Bien? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, ¿esto cómo ha sido? ¿Que ha pillado la reserva a contrapié, no? ¿O estaba previsto? No. A contrapié nada. Nosotros cuando vamos a un destino tenemos la fecha de caducidad en la frente. O sea, sí, que ¿no? Eso no te sorprende nunca, ¿no? Entonces estaba con la nueva ley que se empezó en agosto de este año. Tú pasas a la reserva a los 6 años de haber ascendido a coronel al capitán de navío, que es lo mismo. Y entonces a mí me tocaba pues exactamente el día 26 de septiembre, que fue el viernes pasado. No, está bien, para celebrarlo pues se monta todo esto, no uno habla de eso, está claro bien. Que sí. Esa es la despedida, ¿no? Está bien. Y Joaquín Moltó, que es presidente, lo voy a leer tal cual, presidente de la agrupación de miniaturas militares Comandante Benítez. De Málaga. Correcto, ¿no? Comandante Benítez, miniaturistas. Qué barbaridad. Es O algo sea, terrible. todas las miniaturas que hemos visto antes, que volveremos a ver con detalle, tienen un trabajo minucioso y además de una constancia tremenda. No es fácil ver las miniaturas con esa calidad y desde luego tantas, ¿verdad? Pero de todo eso iremos hablando. ¿Cuándo surgió la afición por las miniaturas? Bueno, en mi caso hace unos 35 años, ya llevo ¿Fue un haciendo día? soldaditos 35 años. No, siempre he estado muy cercano al ejército y a la historia militar de España, que en definitiva el ejército no es ni más ni menos que el pueblo en armas cuando es necesario, ¿no? No hay ninguna cosa extraña ni connotaciones de tipo político. Nosotros hacemos historia, no hacemos política, que es algo muy importante. ¿Te acuerdas cuál fue la primera miniatura? La primera que yo hice pues fue el Comandante Benítez, que por bien. eso nuestra asociación se llama Comandante Benítez. Comandante Benítez, que como se supone que se sabe, es un malagueño de la provincia del Burgo. ¿Del Burgo? Fue un hombre militar profesional al principio de sus tiempos, estuvo en Filipinas, fue herido, una herida grave, durante 3 años estuvo dado de baja, se dedicó el hombre a estudiar, no hizo Estado Mayor, pero tenía unos grandes conocimientos militares. Y después, cuando llega la guerra de Marruecos, ya en el protectorado, lo de Abdelkrim en el año 1921, previamente él estuvo destinado allí y como era un gran técnico, por conducto reglamentario se preocupaba siempre de comunicar a sus jefes inmediatos superiores hasta llegar a Silvestre y el general Navarro, Navarro. Por cierto, Silvestre era de caballería, yo no tengo nada en contra de la caballería, pero era de caballería. Y entonces llegó a tener incluso fama de ser un poco cobarde, porque todo el mundo cuando recibían las noticias y las comunicaciones, y este tío que dice que hacer la guardia, que esto está muy mal esta posición hecha y que esto está muy desorganizado, este señor que no quiere combatir, este señor, y es que tiene una idea clarísima de las barbaridades que estaba haciendo Silvestre y compañía en el tema de llegar a Lucemas, ¿no? Y es curiosísimo porque en la estatua que tiene aquí en Málaga es un hombre también muy desconocido, porque después murió heroicamente en la posición de Igueriben un 21 de julio de 1921, desasistido. En el último momento, cuando vio ya que los rifeños entraban en su posición, el heliógrafo pidió que bombardearan su posición. Dice, ya está el enemigo dentro, bombardeennos para poder terminar con esta gente. Lo de Igueriben mueren, pero no se rinden. No se rinde. Que hay un cuadro muy bueno de Muñoz de Grem que está todavía en la aduana esperando que se termine el célebre museo tan esperado por todos los malagueños. Era muy bonito, nosotros de pequeños nos llevaban a verlo donde estaba en el museo, que es el actual Museo Picasso. Y entonces hay este cuadro de Muñoz de Grem, se ve perfectamente Abdelkrim, que está señalando el cadáver del comandante Benítez, que está el pobre ahí destrozado en el parapeto antes del hecho. Bueno, pues hemos permitido este impasse Joaquín Moltó, más que nada porque hay que hacer gala del comandante Benítez, que no tiene nada que ver con el episodio histórico de Blas de Lezo, ni tampoco con la exposición. Pero sí llevan el nombre, que es muy importante, que una exposición de miniaturistas lleve el nombre del comandante Benítez. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de él y que especialmente hacíamos hincapié en el monumento que tiene en el parque, que está escondido? Pues es una pena. Hemos hablado antes de algo parecido con Blas de Lezo, ¿verdad? Escondido para la historia
y sin embargo ahora resurge, y resurge con una exposición que el comisario nos puede contar, aderezada con conferencias y sobre todo con algo muy importante, que son muchísimos colectivos trabajando por un mismo fin. Sí. Bueno, cuando pensamos hacer una exposición sobre, al principio que era sobre Blas de Lezo, como ha dicho antes Rafael, pensamos en traer la exposición que había en Madrid, ¿no?, que es realmente buena. Se nos salía de presupuesto y entonces decidimos hacer una exposición que tratara de la historia del puerto de Málaga. Ajá. Entonces, la historia del puerto de Málaga, desde la Edad Media hasta estos días, era muy difícil enlazar todos los episodios. Entonces decidimos hacer 10 episodios, centrar 10 episodios de la historia de Málaga, sí, que se pudieran hacer dioramas, que se pudieran concretar con maquetas, con miniaturas, y que fueran didácticos, como antes hemos dicho con el cómic, sí, que sobre todo para la gente que lo visitara y sobre todo para los colegios lo pudieran entender perfectamente. Entonces hicimos un primer diorama, una primera mesa sobre el siglo XV-XVI, con maquetas de los galeones que habían entonces, sobre todo también hay una muy buena, que es la Ana Victoria, está la Pinta, la Niña, que son de la misma época, más o menos. Vamos viendo imágenes, ahí la tenemos. Exactamente. Una segunda mesa, que es la nao Victoria está también. Está también, sí. Y la nao Victoria relacionada con Málaga porque es la primera embarcación que da la vuelta al mundo. Sí. No hay que recordar que se le pone el nombre por la Virgen de la Victoria de Málaga, porque allí Juan Sebastián Elcano y Magallanes en Sevilla, en la sucursal, podemos decir, del convento de los mínimos. Sin embargo, ese otro episodio que también pasa desapercibido. Es que la historia española, la historia naval española es tan grande y tan olvidada, porque fíjate, el caso este de Blas de Lezo, que es un caso fragante, porque es un personaje impresionante, ¿no? Y está tan olvidado, imagínate después ya los pequeños detalles, ¿no? Ah, claro. Entonces, hay una segunda mesa, un segundo episodio, que es la batalla naval de Vélez Málaga, sí, que hemos puesto por los barcos que había en la época, unas miniaturas también de todos los soldados con los uniformes y las banderas de los dos bandos. Hay también un pequeño diorama sobre el asalto a la Cartagena de India por los ingleses. La tercera mesa que hemos hecho ha sido sobre la base corsaria, que es un tema también muy desconocido. Durante la Guerra de Independencia, Málaga fue una base corsaria. Entonces también hemos hecho ese pequeño guiño, y con los barcos de la época. También otra mesa, evidentemente, Málaga fue la base de la Guerra de África. Todos los barcos que hacían el transporte, las tropas que pasaban, pues eso también está reflejado. Tenemos otro muy interesante, que es los naufragios del puerto de Málaga. Los naufragios. Los naufragios. Más famoso quizá el de la Naisenau, ¿no? También, pero tenemos, por ejemplo, del Naisenau tenemos un cuadro de Vicente Gómez Nava fantástico, que lo refleja. Tenemos también, dentro de ese apartado, tenemos un plato del Génova, que es lo único que se conserva de un barco italiano que se incendió, posteriormente estalló y se hundió en el puerto de Málaga. Y tenemos una carta náutica muy gráfico, porque están apuntados todos los naufragios que ha habido en el puerto de Málaga y las cercanías, con los nombres de los barcos y las fechas. Tenemos otro que es la bandera de la entrada de combate al minador, que le entregó la bandera de combate, se la entregó el Club Mediterráneo. Entonces tenemos también ahí reflejando eso, es precisamente eso que estamos viendo ahora en pantalla, es Blas de Lezo, ¿no? Que lo ves ahí con la pata de palo. Sí. Esa es la parte del combate de Vélez Málaga, ¿no? Que siempre o habitualmente se ha denominado Batalla de Málaga, y sin embargo se está haciendo hincapié en los últimos años en llamarlo Batalla de Vélez Málaga, más sí, correctamente. Realmente fue en Vélez Málaga. Sí. Tenemos otra de las partes, otra de las mesas que tenemos, que es también el desembarco de la Legión en Málaga. El Jueves Santo, claro. El Jueves Santo, que tenemos ahí al contramaestre Casado. Tenemos que eso es un logro de Joaquín, porque ha hecho una compañía de legionarios que están corriendo, como bajan del portalón del barco, terciado el arma, y pero bajan en postura congelada, ¿no? Hombre, claro. Evidentemente. Tenemos lo que comentábamos antes, que comentaba Rafael Díaz, de las visitas reales, ¿no? Que no hay que olvidar nunca que eso, el Juan Sebastián Elcano, su primer viaje, el viaje inaugural, fue de Cádiz a Málaga con Alfonso XIII a bordo, ¿no? O sea que eso no se puede olvidar. Pero eso es para que el Juan Sebastián Elcano tuviera un monumento en Málaga. Es suficientemente importante, como lo de la nao Victoria. Sin embargo,
desgraciadamente, cuando se vaya a la exposición, ustedes dejarán de ver la escena. Bueno, podemos ahondar en ese tema, porque tú vas por ahí, vas por Estados Unidos, por Inglaterra, por cualquier país medianamente civilizado, entre comillas, no quiero tampoco tal, y hay barcos, hay museos que son barcos flotantes. Claro. En Estados Unidos hay muchísimos. En Nueva York el Intrepid Museum tiene un portaaviones, tiene un submarino, en fin, tiene muchos. Y aquí en España hemos dado de baja muchísimos barcos de la Armada y no hay ni uno solo que se conserve. Miento, hay uno, que es un submarino, el submarino Delfín, que está en Torrevieja y que tiene un éxito tremendo. Claro. Es el único que hay, ¿no? Una pena, porque ese gran proyecto también que hay en Málaga de hacer algún día un museo relacionado con la historia marítima, ¿no? Y sin embargo tampoco llegan. Joaquín, pero hay oportunidad de hacer exposiciones. Si no fuera por las exposiciones, ¿verdad? Tendríamos más dificultad a la hora de entender escenas como las que se plantean, ¿no? Ustedes, en la trayectoria que lleváis, como colectivo que hace miniaturas, ¿cómo veis a ese público? ¿Es receptivo con las miniaturas? Totalmente receptivo, porque además es muy fácil el llegar a la historia a través de los pequeños soldaditos, de las pequeñas miniaturas, ¿no? No es lo mismo que te lo cuenten, pasa igual que con el cómic o claro, con un dibujo que se acerca mucho más a los niños. También en esto hay muchas personas que creen que es una cosa de niños, de jugar a los soldaditos de plomo, y más bien no, es cosa de adultos. Porque nosotros nos queremos mucho entre todos los miniaturistas, nosotros mismos, todas las figuras que aparecen en esta exposición concretamente, no hay ninguna comprada en el mercado, está modificada y hecha por nosotros mismos, porque no solamente soy yo el que aporta a los soldados, don Camilo Vázquez Hervás, Francisco Muñoz, Carlos Vara, el doctor Carlos Vara, es decir, el cirujano, porque tenemos gente muy importante, don Mariano Llerena, don Carlos Vara, Paco Moreno Casanova, que además es un gran artista. Concretamente, en la escena del Dragaminas Guadalhorce, sí, tenemos un problema porque existe un nodo donde aparece cuando el Club Mediterráneo entrega la bandera de combate. Y en esa toma del nodo, pues se ve la compañía que rinde honores, que es una compañía mixta, y la señora del ministro de Marina de la época, Abarzuza, iba vestida de mantilla. ¿Cuál ha sido nuestro problema? De que no hay señoras vestidas de mantilla en miniaturas de metal. Y además en Málaga, que hay mucha gente que hace procesiones de Semana Santa en miniaturas, que tú conoces perfectamente y tal, y que hay muchas señoras que visten de mantilla para ir a procesiones, no existe. Y hemos tenido que hacer una adaptación libre de una enfermera, ponerle la mantilla, que queda muy bonita, queda muy aparente. Ya después de esta exposición tendremos que reproducirla para cedérsela a los amigos que hacen representación de procesiones. Bueno, lo que decíamos antes, en el diorama de la Legión hay una compañía bajando a paso ligero con el arma terciada, como decía muy bien el comandante, y inmediatamente después está ya la formación a paso ordinario de la compañía de honores, escuadra de gastadores, banda de guerra, banda de música y el señor de la porra. El señor de la porra, que aquí en Málaga se le dice, es el tambor mayor que se daba en todos los ejércitos, que llevan la porra, que los ingleses habréis visto, que le llevan el ritmo y tal. Pero aquí, cuando la Legión utiliza el tambor mayor, un señor del circo que se apunta al tercio en el año 22, la primera vez que desfila en Málaga, el tío coge la porra y empieza a hacer monerías con ella, la tira para arriba, para abajo, tuvo un éxito increíble, la gente le aplaudía. Y hubo un malagueño muy simpático que en Calle Larios dijo: qué bien se gana el potaje ese tío. El potaje. Y se le dice el del potaje en Málaga. Eso es. Al legionario que tira la porra, y se viene dice por el del eso. potaje. Y viene por eso. Y resulta que teóricamente es el tambor mayor. Oficialmente debería ir muy serio, como van los ingleses o van los franceses, haciendo bom, 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 llevando el ritmo del tambor. Y aquí se dice el tío del potaje, como tú sabes, que eres un gran aficionado a la Semana Santa. Sí. Bueno, vamos a ver. Hay cuestiones que verdaderamente merecen la pena. Nosotros, antes de irnos, le vamos a recomendar que nos sigan por internet. Así que para ello, hoy le vamos a enseñar cómo pueden acceder a internet, ver este programa posteriormente. Ya saben que también tienen opción en YouTube, pero especialmente en el canal local aquí. Entren en la página web y se van directamente a donde dice canal local. Ahí lo ven ahora aumentado. Ahí tienen esa opción y nos pueden ver en directo. Recuerden que el Wico por 4,95 puede ser suyo y a partir de ahí pueden obtener un aumento en la calidad de vida, buscando la tarifa adecuada
¿Qué le voy a contar que ustedes ya no sepan? Pues todo esto muy presente hay que tenerlo también, y pueden seguir viendo la programación y especialmente este programa dedicado a Blas de Lezo. Una exposición de este tipo, con una conferencia, un ciclo, porque podemos hablar, es que no es una exposición, cuando tenemos un libro, un cómic, dos conferencias al menos que nos quedan, la propia sinergia que se ha llevado ahí con miniaturistas, pintores, en fin, es que puede haber un futuro más plausible para Blas de Lezo. Sí, bueno, la idea, porque el Museo Naval, ante el éxito que tuvo la exposición de Blas de Lezo, está ahora mismo en Cádiz, pero como ha dicho antes Rafael, para nosotros era inviable el coste, sobre todo de los seguros que trae, porque tiene piezas del siglo XV, claro. Tiene un uniforme del siglo XV, tiene tal, entonces era inviable. Entonces, ante el éxito, el Museo Naval está haciendo una exposición con paneles mucho más barata, que en un futuro próximo yo espero que esté en Málaga. Bien, bueno, entonces magnífica señal, ¿no? Sí, Magnífica señal. sí. Y además, vayan al Museo Naval en San Fernando, en el No, muelle estoy hablando del Museo Naval de Madrid. el Museo Naval de Madrid. Sí. Bien, bien. Había referido Cádiz, digo... Sí, no, es que ahora mismo esa exposición está en Cádiz, bien, perfecto. se puede ver en Cádiz ahora mismo. Perfecto, la exposición. Sí. Bueno, pues vayan también al Museo Naval de la Carraca, en San Fernando, ¿verdad? Que merece la pena ir, que vean también muchísimo relacionado con la historia naval, y ojalá algún día tengamos Museo de la Historia Marítima en Málaga, que merece la pena. Para ver una barca de Jávega en un museo, ya saben que tienen que irse a Barcelona. No pasa nada, pero esto es así. Y además la barca de Jávega es de Málaga, Con lo cual eso es otra de las curiosidades en cuanto al mundo de la mar. No tenemos tiempo para más, pero me gustaría que invitarais directamente a que fueran todos aquellos que pudieran hasta el Palacio Municipal, la Casona del Parque, el Ayuntamiento y en concreto al Patio de Bandera. Bueno, yo primero agradecer a todo el mundo, porque como hemos contado antes, la exposición ha sido granito a granito. Todo el mundo ha puesto su granito y esa unión ha hecho que esa exposición merece la pena verla, y yo espero que la gente disfrute viéndola en el ayuntamiento, en el patio, que además tiene una luz fantástica, que los cuadros de Vicente Gómez Navas se ven maravillosamente con esa luz, y yo espero que disfruten muchísimo. Claro. ¿Y Joaquín? Y la correlación entre la historia y las miniaturas, no solamente de soldaditos, sino de los barcos de guerra que aporta la Liga Naval, ¿no? Que además tienen un mérito increíble, pero sobre todo los de época, hacer los fuselajes esos y las velas y las escalas, eso tiene un trabajo ímprobo, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Igual que nosotros, lo más difícil que tenemos es pintarle los ojos a los soldaditos, porque muchas veces claro, te salen algunos viscos. Claro, claro. Y además darle expresión. Sí, darle expresión. Darle expresión. Hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias a los dos por la asistencia, y muchas gracias también por realzar la figura de un personaje que tiene que ver con Málaga, aunque sea en uno de sus episodios personales, pero hasta ahora, ¿verdad?, totalmente desconocido. Y lo importante es que ya no lo es. Gracias. Gracias. Bueno, pues a todos ustedes los emplazo precisamente a que el lunes próximo, si nos ven en directo, saben ustedes que es el Día del Pilar, porque se traslada a la fiesta, con lo cual es festivo y no tendremos programa, pero sí les digo que tendremos redifusión. Así que, como siempre, lunes a las 7:30 de la tarde. Hasta la próxima.